Ya está como siempre, como todos los martes, nuestro licenciado en Historia, el señor Roberto Carlos. ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día, me seguí sorprendiendo, Carlito. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, bien. Me alegro. Bien, tranquilo. Eso es importante. Sí, la paz mental es algo que único. no vale dinero. A veces usted lo habla con su coaching, recién la nombraba. ¿Qué casos raros tendrá el...? Linda película para verla. Sí, me llamó la atención lo que estuvo contando, interesante. Claro. Porque muy buena. ¿Sabe qué quiero ver? Ajá. Dice que entiende bien, que no se malentienda, ¿eh? Claro. Que entiende a las mujeres a la perfección. Claro. Es difícil eso, ¿no? Sí. No, y sí, ¿viste? Acá yo te reniego todos los días, no sabes lo que es. Pero bueno, la vamos entendiendo a poco, ¿eh? Me van a esperar en casa. Bueno, mejor vamos a hablar, de lo que usted sabe. Sí. Estamos en la previa de un día muy importante. Sí. Yo siempre digo, el maestro es la persona que sin darse cuenta educa y forma personas que el día de mañana pueden llegar a ser presidentes, gobernadores, figuras públicas importantes y que alguna vez pasaron por la escuela y tuvieron una maestra o un maestro, ¿no? Todos pasamos por la escuela. Es parte del proceso educativo en este caso, ¿no? Es parte del proceso de la vida. Eso. Estar inserto en el sistema educativo, ¿no? Que empieza en el nivel inicial. Y bueno, la obligatoriedad va hasta el nivel secundario o el nivel medio. Ajá. Y después, bueno, viene el nivel superior que si bien no es obligatorio, pero es importante. Es importante. Hablamos del terciario y de la universidad. Fíjate todos los años que uno tiene que estudiar a veces para poder llegar a un título, ¿no es cierto? Exacto. Es largo, a veces se torna tedioso, pero bueno, para gente como por ejemplo Sarmiento, de quien vamos a hablar hoy, no hubo nada que lo detenga. No hubo nada, absolutamente nada que lo detenga. Y bueno, en la perseverancia yo creo que, y en la voluntad está gran parte del logro de los objetivos, porque si no tenemos voluntad, si no queremos, porque una cosa es hacerlo por obligación y otra cosa es querer. Y querer es poder, ¿no es cierto? Eso. Así que bueno, hoy vamos a hablar del gran maestro argentino. Exactamente. Reconocido mundialmente, a pesar de que, bueno, también tiene sus cosas negativas, como todos, sí. Los pros y los contras. Bueno, hoy vamos a hablar de el conocido Domingo Faustino Sarmiento, que es a él, ¿no es cierto?, que se rinde el homenaje a su persona cada 11 de septiembre. Y bueno, pero tenemos que primero saber quién fue Sarmiento. Exacto. Dónde nació. Vamos al gráfico número 1. Ahí lo tenemos, perdón, no estaba mirando la pantalla. Sí. La mejor fotografía que pude conseguir, fíjese, del Sarmiento ya Con unos añitos. 60 años más o menos. Sí. El Sarmiento presidente. Eso. Que un poco avejentado. Sí, ya está en la recta final. Exactamente. Y vamos con el gráfico número 1, gracias señor director. Y ahí viene la primera curiosidad. Bien. Si están viendo la tele, nosotros a los que están escuchando la radio les vamos a contar. Sí. El nombre original. Claro. El verdadero. El verdadero es Faustino Valentín. Faustino Valentín Sarmiento. Nació en San Juan, este señor, el 15 de febrero de 1811, hijo de José Clemente Cecilio Quiroga Sarmiento y Paula Zoila Albarracín y Razábal, exactamente. ¿Sí? Bueno, después hablamos del fallecimiento, pero bueno, igualmente dice, falleció en Asunción el 11 de septiembre de 1888 a los 77 años, pero nos estamos adelantando un poco. Claro, bueno, justamente por eso es que mañana 11 de septiembre va a ser el Día del Maestro, ¿no? Bien. Sí, hay autores que dicen que nació el 14 de febrero. Mira. Y por eso tiene los dos nombres, haciendo honor a los dos santos, San Valentín
14 de febrero. Claro. Y San Faustino es el 15. Por eso, nombre de almanaque. Claro, eso le iba a decir. Antes se ponía el nombre del santo que estaba en el calendario. Aparte, familia católica. Totalmente. Sarmiento, ahora te voy a contar, uno de sus tíos, un fraile, que fue muy importante en su vida, fue el que lo llevó a la docencia. A los 14, 15 años. Mira, ya estaba desenvolviéndose. Pero bueno, Sarmiento fue un niño que nació en un barrio pobre de San Juan. Yo quiero que prestemos atención a esto, porque no es el típico niño que nació con las oportunidades, claro, que nació en cuna de oro, que nació... O en una familia de clase media. O de clase alta, con influencias, con contactos, con cuña, como se dice, ¿no? Para ingresar, por ejemplo, a la universidad o para ingresar a ciertos círculos sociales. No es el caso de Sarmiento. Nació en un barrio pobre, de hecho su padre era un soldado y su madre realizaba tejidos. Y ama de casa. Era una familia común, la de... ¿Cómo es? Faustino Valentín. ¿Sabes qué me cuesta? Porque bueno, nos acostumbramos tanto a Domingo. Claro. Y bueno, fue un niño que comenzó él comenzó ya su parte de alfabetización, digamos, comenzó a aprender a leer y a escribir a los 4 años. A los 4 años, mirá vos. 4 años. Fíjate que habitualmente a esa edad estamos en el jardín de infantes, estamos con los juegos, con todo, todo lo que conlleva, ¿no es cierto? Todo lo que involucra el nivel inicial. Bueno, su padre y su tío fueron sus primeros maestros. Le enseñaron a leer y a escribir y ahí empezó todo. Empezó todo, Carlos. No sé si fue la forma en que lo hicieron. Puede ser. O esto ya es de carácter innato, pero la cuestión que Sarmiento, cuando comenzó a conocer las letras, no se detuvo nunca más. Leía, estudiaba por voluntad propia. Claro. No era como, viste, ahora andá a hacer la tarea. Tenés que hacer la tarea. O negociar. Si no haces la tarea, no salís a jugar. No salí a jugar. O no te doy la play. Claro. O no mirás la tele. No, esto era al revés. Le tenían que prácticamente dejar esos libros. Andá a dormir, acostarte. Claro. O fíjate que tenés que hacer otra cosa. Algo parecido pasó con Mitre, que en algún momento lo vamos a contar. Vamos a charlar, claro. Que le decían a Mitre, me trajiste un recuerdo a la memoria. Decía, no sirve para nada, para lo único que sirve es para leer libros. Mira. Fíjate. Y después presidente de la Nación. Bueno, fíjate una de las anécdotas. Bueno, con Sarmiento sucedió algo similar. Debe ser porque la estimulación, digamos, llegó a temprana edad. Con él hicieron lo que hoy se llama alfabetización temprana. A los 4 años de edad, 3, 4 años, empezar a involucrar a los niños, ¿no? Con esto de las letras, los números, las palabras, los primeros textos, empezar a entender eso. No a memorizar mecánicamente, sino a entender. Porque de eso se trata. Porque si no sería imposible que yo me acuerde de memoria cada una de las cosas que por ahí tengo que venir a contarte, o tengo que decir en clase, o lo tengo que escribir. Uno tiene que entender un tema para poder asimilarlo y que perdure, porque si no, si es mecánico repetitivo, se olvida, pues. Se olvida. Y esa era una de las propuestas de Sarmiento también, que sea lectura comprensiva, digamos. Fíjate, desde el siglo XIX se viene tratando de trabajar en esto y creo que seguimos teniendo deficiencias, lamentablemente. Es otro tema para tratarlo en otro momento. Bueno, un niño destacado, vos me decías fuera del aire, nunca faltó a clases, el otro día que nos cruzamos, Sarmiento nunca... Bueno, si estudiamos un poco de geografía en la región cuyana, no es muy habitual que llueva, no es como acá. No hay lluvias copiosas, llueve de vez en cuando. Estamos hablando de una zona donde están presentes la cordillera de los Andes. Estamos hablando de la provincia de San Juan. Y las lluvias no son habituales en la zona, llueve muy poco. Muy poco. Así que, como no llueve casi nunca,
por ahí decir que Sarmiento no faltaba ni los días de lluvia Sí. y en medio... Poco comprobable. Sí. Y bueno, a los 10 años, su madre quiso que él estudie en un seminario. Quiso inclinarlo Al catolicismo. hacia el sacerdocio un Claro. poco, por su tío José. Y bueno, él se negó. A No los quiso. 10 años, Dijo no. no, y ya sabía lo que quería. Él quería estudiar en uno de los colegios más importantes que tenía Buenos Aires en ese momento. Ujú. Estamos hablando de, fíjate, nació en 1811, estamos hablando de 1821. El colegio era Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, que, para entender un poco de qué se trata, sería como la preparatoria que hay en Estados Unidos y que hay en otros países que acá en la Argentina lamentablemente no hay. tenemos. No hay Sí. la preparatoria, tenemos el colegio secundario, pero no prepara para la universidad. para ir a la facultad, a la Sí. universidad. Me duele decir esto, Pero es la pero realidad. lamentablemente Es la realidad. es la realidad. Bueno, él quería eso, prepararse para la universidad en eso, de los 10 años hasta los 16 más o menos. Bueno, ¿sabes qué pasó? Le negaron, porque él iba a ingresar, como era de una familia pobre, iba a ingresar con una beca. Claro, becado. La beca se le negó. ¿Por qué? Por no ser de una familia conocida, por no tener contactos, y aparte tuvo la mala suerte de no salir sorteado. A partir de allí, Todo en contra de todo en contra de Sarmiento, para después llegar a ser lo que fue, ¿no? Por eso quiero que prestemos atención a esto que pasó con Sarmiento. Bueno, a partir de allí, él redobló, triplicó y cuadriplicó el esfuerzo. Cualquiera se hubiese rendido. Cualquiera se hubiese rendido. Él contactó a un amigo ingeniero que le ayudó con las matemáticas, con la química. Él empezó a interiorizarse con todas las ciencias: historia, geografía, filosofía, letras, por sobre todo, mucha literatura. Le interesaba mucho la literatura europea, Ujú. que era muy difícil de conseguir. Inclusive, imagínate, libros escritos en inglés, libros escritos en francés. ¿Cómo haces para traducir? Para traducir, claro. Tuvo que estudiar idiomas también. Tuvo que estudiar y ser autodidacta. O sea, bien caserito, digamos. Nunca estudió en la universidad, nunca fue a una facultad. Y aún así fue docente polinivel. ¿Qué Mirá. quiere decir? De primaria, del nivel medio, secundario y también en la secundaria, en la Tercero, universidad, perdón. universidad, claro. En la universidad. Docente polinivel todoterreno, así que imagínate la capacidad técnica que tenía Sarmiento a su corta edad. Bueno, su tío, uno de sus tíos, que era fraile, tuvo problemas y se tuvo que ir de su lugar, digamos, de la ciudad donde vivía, o el lugar donde vivía, y se instalaron en San Luis, un lugar que se llama San Francisco del Monte de Oro. Actualmente se llama así. Sí. Se llamaba San Francisco del Monte, y de Oro le agregaron por su tío Fray José de Oro. Le agregaron ese de oro, digamos, De oro, porque claro. ahí fundan la primera escuela. Cuando Sarmiento tenía 14 años, se va con su tío y, o sea, deja a su familia, digamos, Sí. deja a la mamá del papá y se va con el tío para emprender esta primera aventura. ¿Primera escuela a nivel país o provincial? No, era primera escuela creada por ellos, digamos. Claro. Porque en ese entonces existían solamente las escuelas de la patria, que fue donde estudió Sarmiento. Claro. Escuelas creadas por la Revolución. Eso. El primer gobierno patrio, digamos, claro, de 1810. de 1810, Y ahí exacto. tenemos, señor director, tenemos fotos de la escuela, De esta primera escuela que esa estábamos primera hablando. escuela que aún sigue en pie y Mira. que hoy es un monumento. Un monumento histórico. Sí, hoy ya le pusieron un techo, ya lo están protegiendo, pero bueno, estuvo a la intemperie muchísimo tiempo. Claro. Ahí lo vamos a tener en pantalla enseguida. Ahí está. Donde esa es la escuelita donde a los 15 años, con tan solo
7 alumnos, escuchen, 7 alumnos, empezó bien de abajo, Sarmiento, y con todo personas mayores, o sea, adultas, mayores que él. No niños. No niños, Mirá. los primeros alumnos no fueron niños. Y él con tan solo 15 años pudo empezar la tarea docente. Y bueno, imagínate todo lo que fue sin todas las cosas que, digamos, los insumos que son necesarios, ¿no es cierto?, para hoy dar clase. Hoy hasta aire acondicionado Claro, queremos imagínate tener. vos lo que habrá sido, ¿no? No sé si habrá habido tiza en ese momento. Y sí, daba clase debajo de un árbol. Y en el momento que hacía frío, bueno, ¿cómo hacer? Hay que tener en cuenta un montón de factores, cosas, sí. un montón de factores. Aún así, Sarmiento siguió adelante. Hasta que al poco tiempo, a los 16 años, bueno, ingresa al ejército. Sí. En ese momento, el dominio absoluto era de los federales. Él empezó a tener problemas ahí. Con los federales. Con los federales. ¿Por qué? Porque Sarmiento siempre, una de las características de él, fue una persona de un carácter muy fuerte. Muy fuerte. De Lo hecho que caracterizó. sí, la única vez que se casó estuvo un año de matrimonio. Directo. Hay que recomendarle Sí, la sí, película esa que se va a estrenar. Estuvo casado tan solamente un año. Y bueno, eso habla de, se peleó con todo el mundo, con todos los presidentes, con todos los ministros, con sus pares, y sus discusiones siempre fueron políticas, de ideología política. Eso fue lo que provocó el exilio en reiteradas oportunidades al país trasandino, a Chile. Bueno, seguramente lo vamos a hablar más adelante. También intentaron matarlo, justamente. Sí, Atentados. en reiteradas Realmente, ocasiones. sí, sí. La última vez que intentaron hacerlo ya estaba viejito, ya ni se dio cuenta, me parece, que intentaron hacerlo. Pero bueno, volvemos a su juventud. A su juventud. Estábamos diciendo que, bueno, en esa Hablando de primera su carácter. escuela, su carácter, él ingresa al ejército como alférez. Alférez es una especie de cadete que en ese momento daba, hacía los mandados, digamos. ¿Era obligatorio? Sí. Era, claro. Y bueno, y él empezó a tener problemas y él se queja de esa situación, que lo trataban, digamos, como un inferior, y a él le molestaba eso. Claro. Porque su nivel intelectual, digamos, era superior, y él se daba cuenta de muchas cosas que sucedían. Y cuando él empezó a cuestionar, cuando él empieza a cuestionar ciertas cosas, lo llevaron preso. Mira. En síntesis. Y bueno, todos estos problemas ocasionaron que él, a los 20 años, se tenga que ir a Chile. De hecho, se tuvo que ir 3 veces, a los 20, a los 29 y a los 40 años. Exiliado. Se tuvo que ir de la Argentina. Mira. Cosas como estas siguieron sucediendo, ya venían sucediendo. Y en el siglo XX siguieron sucediendo, pero es otro tema de conversación, Sí. digamos. El propio Sarmiento tuvo que irse de su país y fue allá en Chile donde comenzó, digamos, le dieron su lugar como docente en varias instituciones. De hecho, que impulsó, creó, acompañó, dio difusión y le dio más fuerza a varias instituciones que hoy son grandes en el país trasandino. Trabajó como minero, atendió almacenes, atendió tiendas. Una persona polifacética, digamos, que nunca se quedó quieta, por así decirlo. Siempre siguió luchando, siguió peleando. En las situaciones más adversas nunca se rindió. Y bueno, la primera vez que regresa a la Argentina, regresa por una enfermedad que contrajo justamente trabajando en el tema de minería. Mira. Y bueno, el gobernador de su provincia fue quien hizo posible la vuelta a la Argentina. Y bueno, ahí empezó también. Tenemos me estaba olvidando de los otros. El primero hasta ahora lo vimos, ¿no? Vamos al segundo. El segundo gráfico, ¿sí? El segundo gráfico, donde te quiero mostrar, Carlos, toda
en todos los cargos que se fue desenvolviendo, digamos. Dijimos, fue político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino, gobernador de la provincia de San Juan, presidente de la Nación, senador nacional, ministro del Interior, y vamos al próximo gráfico. Te digo lo más importante, que fue claro, en la Argentina, porque en Chile también se destacó. Mira. En Chile también se destacó. Fíjate, Domingo Faustino Sarmiento fue ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, ministro de Guerra y Marina, ministro de Hacienda, ministro de Justicia e Instrucción Pública. Recorrió prácticamente todas las áreas. Imagínate la influencia que tenía este señor, que tuvo. Tú sabes que una vez, una de las ocasiones donde se exilia a Chile, cuando tuvo 29 años, tuvo fuerte vínculo con el gobierno de Chile, y el gobierno de Chile le dio la oportunidad de viajar por el mundo. Mira. De hecho, que después hizo varios trabajos, en esos trabajos habla sobre el norte de África, habla sobre Europa, y habla sobre Estados Unidos, fanático de Estados Unidos, le gustaba mucho la cuestión del gran país del norte. Hubo varias cosas, de hecho los primeros maestros los trajo de Estados Unidos, porque decía que ahí se estaban haciendo bien las cosas, según el pensar de él. Y bueno, te decía, el gobierno de Chile le brindó todo lo que la Argentina... Ese dato no lo sabía yo, ¿eh? El gobierno de Chile le brindó todo lo que en su primer momento... La Argentina no. La Argentina no. Nadie es profeta en su tierra. Ahí viene el dicho. Escrito está, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero después empezaron, digamos, como a darle artículo a Sarmiento. Vuelve en la época de Justo José de Urquiza, cuando sucede todo esto de la caída de Juan Manuel de Rosas. Él vuelve, pero discute con fíjate el mal carácter que tenía, claro, discute con el propio Urquiza y se tiene que ir de vuelta a Chile. Pasaron varias cosas, te voy resumiendo así, a grandes rasgos, digamos, para entender el carácter de este señor. Fundó y escribió en varios periódicos, en Chile y también en nuestro país. Se destacó en la escritura de libros. De hecho, hay 17 libros que, para entender el pensamiento de Sarmiento, tendríamos que leer los 17, sí. Además de los 52 libros que escribió de su abuelo, su nieto. Hay que leer todo eso, fíjese, para entender a una persona, el pensamiento político de una persona. Así que fíjese todo lo que hay que estudiar. Es imposible primero leer todo eso en un corto lapso de tiempo, ¿no es cierto? Y poder presentarlo acá sería una locura. Bueno, después, como gobernador de su provincia natal, San Juan, en tan solo 2 años, Carlos, transformó la provincia. Mira. Bien, recurrió a diferentes préstamos, sí, se endeudó, también lo hizo como presidente. Se endeudó, pero logró grandes obras estructurales que hasta el día de hoy, por ejemplo, el vino Malbec. Ajá. Famoso. Sí. Existe en este país gracias a que él introdujo nuevas cepas francesas. Por ejemplo, él impulsó todo lo que sea la producción de vino, producción y promoción en el exterior. Del vino argentino. Del vino. Fue quien trajo el tema de los estudios meteorológicos en Argentina. Fue él, a ver si me puedo acordar todas las cosas que hizo, impulsó. Gracias a él te puedo decir que tenemos la Biblioteca Popular Pública número 23, porque él impulsó todo eso. Las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas a nivel país. Creo que es CONAVIP, algo así, que... A ver, le voy a preguntar a Nancy, ¿CONAVIP puede ser? CONAVIP. Bueno, él fue el creador, impulsor, ideólogo de esto de las bibliotecas, para que la gente cultive la mente, cultive el cerebro. Ese era el gran sueño de él. Chocó contra la pared, Carlos, con el primer censo que él lo realizó. El primer censo, más del 70% de la población del país analfabeta.
Imagínate Lo que había pensado en ese momento cuando vio los números. Cuando vio los números, cuando vio los números del primer censo, y habrá dicho, pero ¿qué estamos haciendo mal? Lo que pasa que las escuelas en el siglo XIX no llegaban, digamos, en la primera mitad del siglo XIX, no llegaban al contexto rural, y la mayoría vivía en el campo. La mayoría vivía en el campo. Y además, los que venían de Europa, los inmigrantes que vinieron en los barcos, en esas grandes oleadas de hecho que ya hablamos de eso, todos los apellidos que hay acá son todos extranjeros. La gran mayoría eran analfabetos también, porque venían del contexto rural, por eso venían a trabajar en la agricultura y en la ganadería. No es que se iban a la ciudad directamente, iban a las zonas rurales. Sí, no trajeron científicos, no trajeron gente que brinde mano de obra, digamos. Totalmente. Entonces Sarmiento se encontró con una realidad y dijo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer, y algunas cosas pudo hacer, otras cosas no pudo realizar por un montón de factores que fueron apareciendo. Y también gente que cuando uno quiere hacer grandes cosas te va poniendo trabas. Sí. Lamentablemente es así la realidad. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que vos haces las cosas bien, y puede ser que si yo no las hago tan bien, yo quedo en evidencia. Entonces, si vos me dejás en evidencia porque haces las cosas bien y se nota que yo no las hago tan bien, y lógicamente que yo me voy a enojar y te voy a poner palos en la rueda. Es lo que le pasó un poco a Sarmiento también cuando fue gobernador. Solamente por esos 2 años después renunció, porque venía haciendo una cantidad de cosas, creación de instituciones, por ejemplo. Fíjate que la primera escuela de sordomudos la creó Sarmiento. Mira. Primera escuelita especial, podemos decir. Claro, podemos llamarla. En el país fue Sarmiento. La escuela de enología, por ejemplo, donde se estudia todo lo que es vino, la especialización en vino. Acordate que Argentina es uno de los grandes protagonistas a nivel mundial con el tema de vinos. Vinos de altísimo nivel y calidad. Sí. Y bueno, Sarmiento fue el gran promotor de todo esto. También le gustó, lo vio en Estados Unidos, todo este tema de la astronomía, digo bien, astrología otra cosa, astronomía. El estudio, digamos, de las estrellas o del espacio, si se quiere. No estoy muy interiorizado en ese tema. El gran promotor de la escuela pública, de la educación obligatoria, de la instrucción, del tener una sociedad que conozca, por ejemplo, su historia, su geografía, que sepa leer, que sepa escribir, que conozca de literatura, digamos, de cultura general. Exacto. Ese era el gran sueño. ¿Y qué fue Sarmiento? Fue un gran creador de oportunidades. Porque él no te hacía, por ejemplo, un acto de reconocimiento y te entregaba un papelito. No, Sarmiento, ¿qué hacía? Te creaba las oportunidades para que el mundo te conozca. Por ejemplo, vos eras fabricante de vinos. Bueno, tu vino se tiene que conocer en Francia, en Estados Unidos, en otros países. Te brindaba y te creaba todas las oportunidades para potenciar eso. ¿Entendés? Lo mismo pasó con varios científicos como Valentino Ameguino. De hecho, es el nombre de la calle. Calle Ameguino, acá en Presidencia de la Plaza, que fue uno de los científicos que él dio a conocer a nivel mundial. Lo apoyó cuando nadie creía en Ameguino. Bueno, Sarmiento le dijo, no. Y en ese momento ya era presidente. En ese momento ya era presidente. ¿Y cómo llegó a la presidencia? ¿A través de algún partido político? Sí, el partido unitario, digamos. Ajá. Que después se transforma en el Partido Autonomista Nacional. Vos sabés que una curiosidad ahora que me decís, él estaba en Estados Unidos cuando lo eligieron de presidente. Mira. No estuvo presente. Mira que, algo ilógico hoy en día, él estaba en Estados Unidos, seguramente en alguna función diplomática, digamos, y bueno, fue electo. Y cuando llega a Buenos Aires, ya llega con el ingeniero que empezó primero en Córdoba y después se trasladó a Buenos Aires, todo el tema de los estudios meteorológicos que estábamos hablando. En ese momento. Claro.
No sé, Carlos, ¿alguna acá, pregunta? No, me imagino ya como presidente. Hay una cantidad de cosas más para decir. ¿A qué año fue presidente de la Argentina? De 1968 hasta 1800, digo 1800. bien. 1868 a 1874. Bien. En ese periodo, bueno, como hablábamos también, la zona norte de nuestro país se vio involucrada por las famosas decisiones políticas que hablábamos, que en ese momento la tomó Faustino Sarmiento. Sí, que fue justamente en 1872, siendo presidente, fue el creador de la gobernación del Chaco y fue donde inicia la guerra contra la comunidad aborigen. Justo eso me hiciste acordar, gracias. Hay una colega en el Instituto Terciario acá de Presidencia de la Plaza, que es docente y que justamente pertenece a la comunidad aborigen. Y bueno, la profe Vilma Sarabia. Y ella me dijo en reiteradas oportunidades, porque sí, tenemos que charlar. Si bien ella es de ciencias políticas y yo soy de historia, pero es un cruzamiento espectacular el que se produce cuando uno habla desde lo que le tocó estudiar, digamos, o lo que estudió, y dice: nosotros, la comunidad aborigen, no reconoce a Sarmiento. Qué buen dato ese, No reconoce a Sarmiento por lo que hizo, por todo, claro, por lo que llevó adelante, ¿no es cierto? Claro, porque fue, si lo tenemos que llevar a tiempos de ahora, una matanza, un genocidio. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Genocidio, exterminio. Exterminio, en el cual, por supuesto que detrás de todo eso, detrás de esas personas, había familias, niños y generaciones que se han extinguido. Se han extinguido. De hecho, que el otro día decíamos, nombrábamos algunos de los pueblos originarios que vivieron antes que nosotros en estas tierras, y algunos fueron totalmente exterminados. Esa es la verdad. Y bueno, Sarmiento fue el gran artífice después de la guerra del Paraguay, donde Mitre fue el que, ¿no es cierto?, llevó adelante la guerra del Paraguay. Y bueno, Sarmiento, una vez terminada esa guerra, comienza la guerra hacia el interior, como te había explicado, ya ni me acuerdo en qué capítulo. Y bueno, esas son una de las partes o las páginas puras, si se quiere, de Sarmiento. De hecho, que al Chacho Peñalosa, ¿sabés quién lo mandó a eliminar? Sarmiento. Mirá vos. Porque todos los problemas que él tuvo, desde el inicio, cuando te dije, cuando tenía 16 años, fue con los federales. Claro. Y fue lo que lo unió a la causa unitaria. ¿Entendés? Estamos hablando de conflictos por ideales políticos. Exacto. Fíjate desde qué tiempos. Sí. Entonces esto no es una cuestión nueva, que porque vos sos del Partido Rojo y yo soy del Azul, o viceversa, o vos sos de River y yo soy de Boca, o viceversa. Sí. Esto ya viene de antaño, y antes era mucho más fuerte, digamos. Antes se iba directamente a la eliminación del enemigo político, si se quiere. Hay mucho para hablar de esto, y por ahí es medio hasta incómodo, te digo, porque hay verdades fuertes, hay muchas páginas de nuestra historia argentina que están escritas con sangre, lamentable y tristemente. De hecho, que la historiografía argentina es un gran tema de debate en el exterior. En el exterior, y es un tema bastante candente, digamos, de hablar de la historiografía argentina. Eso sí. Así es, Carlos. Bueno, hablando hoy de Domingo Faustino Sarmiento, sí. Bueno, con el nombre que lo escuchábamos hoy, Valentín. Faustino. Valentín Faustino. Tengo varios amigos que se llaman Faustino. Sí, yo también. A veces quieren esconder el Faustino, pero fíjense, lo importante fueron grandes. Claro, exactamente. Así que bueno, no sé, Roberto, ya vamos a... ¿Hay preguntas? Hay preguntas, bueno. La doctora Marta, tenemos una pregunta. ¿Cómo anda? ¿Cómo? Yo sé que no la veo hace mucho. Siempre escucha la radio, La tengo ahí en el WhatsApp, veces veo su estado, pero no la veo. Antes me iba y conversaba
varias cosas aprendí de conversar con la doctora, le digo, Marta. le confieso, sí, Claro. sí. Buenos días, dicen, ¿qué año entrega la banda oriental lo que hoy es Uruguay? Pregunta por acá también la doctora Marta. A ver, sí, es la doctora Marta, sí. Haciendo referencia, no sé en qué parte del tema estábamos hablando. Y no sé si rebobinamos la cinta. Sí, no sé en qué parte. Y bueno, lo que pasa, Carlos, que para explicar esto tenemos que retroceder y viste que los mapas fueron mutando, Es cierto. fueron cambiando. Sí. De hecho que, por ejemplo, te iba a decir, pero no quise entrar en el tema, Paraguay, terminada la guerra de la triple alianza, fíjate que le reclama al gobierno argentino los territorios, porque Brasil le dice, acordate que esa triple alianza fue Argentina, Brasil y Uruguay. Justo, la banda oriental. Y después le dicen, no, ¿sabes qué? Pedile nomás tu territorio a la Argentina. Fíjate, de hecho que si uno analiza en la parte norte entre Brasil y Paraguay hay un tratado de libre frontera. No hay aduana, o sea, no hay control de gendarmería, si se quiere, no hay... pero ¿sabe qué? Vamos a investigar, bueno interiorizarme bien para explicar, porque no es solamente decir una fecha y ya, sino todo el proceso de cómo fue, y me parece interesante, sí, me gusta. Porque muchos historiadores hablan de el Uruguay como una provincia más. Exacto. Digamos. Y sabes que el otro día hablando con mi mamá, que seguramente estaba viendo la tele, escuchando la radio, decía, mi papá Emilio decía, Sarmiento es un vendepatria, decía. Y yo era chico y no entendía que entregó varios territorios. Claro. Pero bueno, no sé, eran conversaciones de domingo al mediodía. Y yo, como era muy chico, no entendía. Pero está bueno, doctora, lo vamos a traer seguramente en algún momento. Bien. Roberto, seguramente ya en la próxima clase vamos a retomar ya con lo que es nuevamente camino a Presidencia de la Plaza. Recordemos que habíamos quedado en las vías del tren, cuando empezaba a llegar el tren acá en nuestra localidad. Y bueno, hoy tuvimos un bonus track, por así decirlo, porque mañana es una fecha muy importante, ¿no? Dijiste algo ahí, ferrocarriles, y le agrego telégrafo. Sarmiento también fue gran impulsor de las comunicaciones. Usted debe observar mucho, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que también, bueno, más o menos. Todavía hay, si ustedes van a la estación de trenes de nuestra estación, hay 2 rieles que fueron usados como postes, donde hay todavía colgados algunos cables del tren. Y eso eran los cables del telégrafo, porque no eran eléctricos. Claro. Y fíjate vos que usaban, en vez de postes, usaban los rieles. Así que ahí está por ahí aquellos que quieran observar y quieran ir a ver de qué se trata. Y bueno, Carlos, cerrando y resumiendo, diferentes afecciones ya por la avanzada edad, 70 y pico de años. Fíjate que fallece a los 77 años Sarmiento. ¿En Argentina? No, en Asunción del Paraguay. Mira. Tiene un porqué. Bien. Los médicos le recomendaron que se vaya porque el frío y la humedad de Buenos Aires le hacía mal. Tenía problemas cardíacos y pulmonares. Aparte que sufría una sordera severa. Ya, por eso te decía, en el último atentado que sufrió, él no se dio cuenta porque quien iba a dispararle, digamos, con un trabuco, que era el arma en ese momento, se le reventó en la mano y él no escuchó, no se dio cuenta. Cuenta una anécdota que él no se dio cuenta que intentaron dispararle por la espalda. Mirá. Y bueno, falleció en Asunción en compañía de sus nietos a los 77 años. Y bueno, así hablamos un poco de lo que fue, ¿no?, la vida de Sarmiento. Eso. Un personaje, por así decirlo, que generó muchísimo. Generó amores y odios. Y yo le dije, para entenderlo hay que leer 17 libros por un lado, y por el otro que escribió los 53 tomos que escribió su nieto. Así que ahí está aquellos que quieran entenderlo. En la biblioteca
hay varios, hay varios. Mirá vos. Civilización y Barbarie, por ejemplo. Está. Está en la Biblioteca Pública Muy Popular, número 23, José Manuel Estrada. Perfecto. Roberto, muchísimas gracias como siempre. Si nos quedó algo en el tintero, y bueno, será para el año que viene. Para el año que viene, exactamente. Feliz día. No quiero olvidarme de saludar a mi señorita. Sí. Mi señorita... ¿La primera maestra? No, la maestra de quinto grado. Ah, bien. Que quedó ahí. No la de primero, la de segundo, la de quinto A mí grado. me quedó la de primero y la de cuarto. La primera y la de cuarto. No, a mí la de quinto grado. Mirá vos. Que me defendía siempre. Mirá vos. Para Robertito. Sí, exacto. Que se porte bien Robertito. Sí, Bueno. la seño. Espero que esté escuchando. La seño Elsa. Ahí está el saludo entonces. Ahí está el saludo. Mañana vamos a como consigna, vamos a preguntar los nombres de las maestras que marcaron justamente un estilo en la vida, Sí. por algo, por X motivo, ¿no? Bueno. Gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Hasta luego. Nosotros vamos a